Esto pasó en 2011, así que yo tenía 17 años. Siempre me habían fascinado las cosas paranormales, y siempre quise una ouija. Mi amiga, llamémosla María, me regaló una para Navidad/cumpleaños, comprada en una tienda esotérica. La usamos un par de veces para divertirnos, pero no pasó nada realmente significativo. Hasta ese verano, unos meses después, cuando fuimos a la casa del abuelo de María. Una casa pequeña en una zona boscosa, a unos 5 a 8 minutos del pueblo más cercano. Fuimos con otra amiga, llamémosla Carla. ¿Saben cuando entran a una casa y simplemente se siente mal? Así me sentía a veces, y ya había estado en esa casa varias veces antes, cuando María y yo acampábamos en el patio. En fin, María, Carla y yo nos instalamos en una habitación pequeña donde María dormía cuando era niña. Encendimos la lámpara de pie, nos sentamos en la cama y sacamos la ouija. La posición de las tres es importante, así que les describo la escena. Imaginen una cama individual con 3 chicas sentadas en el medio, formando un triángulo. Carla y yo una al lado de la otra, con María frente a nosotras. El tablero estaba entre nosotras, con las letras orientadas hacia Carla y hacia mí, de modo que María tenía que leerlas al revés. Esto es importante por la ubicación de la lámpara. Estaba detrás y a la derecha de María, justo al lado de la puerta y el enchufe. Ahora, lo que pasó esa noche. Cuando las tres pusimos los dedos suavemente sobre el oráculo que brillaba en la oscuridad, no designamos a nadie para hacer las preguntas. María preguntó si había alguien con nosotras, y el oráculo se movió muy lento al principio, luego se deslizó con fuerza hacia el sí. Nos turnamos para hacer preguntas, la mayoría de las cuales no recuerdo, pero María y yo hicimos preguntas que solo nosotras sabíamos para asegurarnos de que Carla no estuviera manipulando el tablero. Luego le preguntamos qué era, si era un fantasma. Dijo que no, así que le preguntamos si era un demonio. Dijo que sí. María le preguntó su nombre y deletreó M-A-Z-O-Maz. Nos miramos confundidas, tratando de pronunciar el supuesto nombre, mientras el oráculo se movía al sí otra vez. María le preguntó por qué estaba allí, y deletreó T-U. Las tres estábamos confundidas, así que María le preguntó a cuál de nosotras se refería. El oráculo deletreó T-U de nuevo. Carla, sarcástica, preguntó si María era de su propiedad. El oráculo se movió al sí y recuerdo la extraña expresión en el rostro de María. Carla luego dijo en broma que iba a tocar su propiedad y el oráculo se deslizó rápidamente al no. Carla empezó a cantar sarcásticamente algo como, oh, estamos tocando a tu María, estamos tocando a tu María, y yo me reí mientras ambas poníamos las manos sobre las piernas de María. Mientras nos reíamos, el oráculo salió volando del tablero hacia la pared detrás de Carla y de mí. Normalmente, las cosas pequeñas de plástico como un oráculo rebotan en las paredes si se lanzan, ¿verdad? Este se deslizó por la pared. Las tres miramos el oráculo, y fui yo quien finalmente lo recogió y lo puso de nuevo en el tablero. No tocamos el oráculo, simplemente nos quedamos sentadas hablando, y entonces Carla dijo que si el oráculo se movía solo, se iba. María, Carla y yo hablamos un rato hasta que la lámpara se apagó. María gritó y se abalanzó sobre Carla y sobre mí mientras gritábamos con ella. Nos abrazamos por probablemente 2 segundos antes de salir corriendo de la habitación hacia la sala. Después de eso, saltamos a mi coche y corrimos a la tienda a comprar sal y velas blancas. Donde fuimos solo tenían 2 velas blancas, así que tuvimos que comprar el resto en amarillo. Al volver a la casa, vertimos sal en un círculo alrededor de un colchón inflable, encendimos las velas en círculo y nos sentamos allí. No nos dormimos hasta que vimos la luz afuera a la mañana siguiente. Entramos en la habitación para recuperar el tablero y ver por qué se había apagado la lámpara y descubrimos que la bombilla estaba bien y que el interruptor no se había apagado. La lámpara estaba desenchufada, con el cable un poco alejado del enchufe, como si alguien la hubiera arrancado. No tenemos ni idea de cómo pudo haber pasado esto accidentalmente, ya que no había animales cerca. Después de eso, decidimos deshacernos de la ouija. Al final solo nos deshicimos del oráculo porque no pudimos encontrar el tablero.
Hasta el día de hoy no tenemos ni idea de dónde está el tablero, pero María y yo podríamos señalar el lugar exacto donde tiramos el oráculo. Creo que esto es un problema porque nunca nos despedimos. María y yo seguimos siendo muy buenas amigas, y ella me ayudó a reconstruir la historia, ya que no recordaba algunos detalles. Incluso hoy, de vez en cuando, nosotras, más María que yo, experimentamos cosas que probablemente no deberían suceder. No puedo creer que esté escribiendo esto. Por favor, quien sea que esté leyendo, tengan paciencia conmigo. Odio contar esta historia. He estado teniendo pesadillas horribles los últimos días. Me despierto sudando y llorando. No está directamente relacionado, pero supongo que no hay mejor momento que hoy para compartirlo. Y antes de que alguien diga algo malo, ya sé que todo mi relato suena a cliché paranormal, por eso odio compartirlo. Pero en mi memoria, este es el más espeluznante de los muchos eventos que he vivido. Y esta no es una historia falsa, esto me pasó a mí y mi familia fue testigo. Estaba en quinto de primaria, la edad que sea que tengan los de quinto. Era una época increíblemente feliz en mi vida, la mejor de mi infancia. Mi mamá y yo nos mudamos recientemente de la Sierra Nevada para vivir con mi tía mayor en su vieja casa victoriana a 15 minutos de San Francisco. Desde entonces, me enteré de que mi tía había experimentado algunas cosas demoníacas locas a sus 20 años y en ese momento, a sus 50, era profundamente religiosa. Iba a la iglesia todos los días. Alternaba entre la iglesia católica y la iglesia cristiana. En fin, mamá y yo habíamos vivido tan aislados que estaba muy atrasada en mis estudios católicos. Me inscribí en nuestra escuela católica local, pero no me reconocieron como miembro de pleno derecho ya que nunca había pasado por el catecismo. Mi tía insistió en que me bautizaran. Toda mi familia vino a verme bautizar en la iglesia cristiana, me vestí elegante y después la iglesia me regaló un crucifijo de madera hecho a mano. El bautismo en sí transcurrió sin incidentes en mi memoria. ¿Renuncias a Satanás y a todas sus obras? Sí, el típico bautismo. El pastor me acompañó a la piscina de agua tibia, inmersión completa. Lo único extraño fue que después muchos familiares y desconocidos se me acercaron riendo. Desde su perspectiva, había jadeado tan fuerte que pensaron que me había resbalado en la piscina y casi me ahogó. Pero nunca lo recordé de esa manera. Esa noche tuvimos una pequeña celebración familiar en nuestra casa. No recuerdo haber sido más feliz en toda mi corta vida. Mi mamá me ayudó a clavar mi nuevo crucifijo sobre la puerta de mi habitación. Hora de dormir. Mi habitación era una habitación pequeña adjunta al sótano. Mi mamá y mi tía tenían las dos habitaciones principales de arriba y mi primo de 16 años tenía la única habitación pequeña en la planta principal. Mi otro primo de 19 años dormía en el sofá por la noche. Mi mamá me arropó después de que clavamos mi nueva cruz sobre la puerta. En mi habitación había un enorme armario antiguo de madera que venía con la casa. Era demasiado grande y pesado para moverlo o mi tía lo habría tenido en su habitación. Nadie podía encontrar la manera de sacarlo sin desmantelarlo. Dios sabe cómo entró por ahí en primer lugar. Me quedé dormida. En algún momento me desperté por un terremoto masivo. Toda la habitación temblaba violentamente. Traté de llegar a la puerta, pero todo temblaba tan fuerte que tuve que tirarme al suelo y cubrirme. Trozos del techo cayeron sobre mí y a mi alrededor. El enorme armario se movió unos 3 o 4 pies de la pared y las puertas se abrieron y cerraron. Mi cruz se salió de la pared y cayó al suelo. Cuando el temblor se detuvo, corrí escaleras arriba. Gritaba por mi mamá. Mi primo saltó del sofá y pensó que alguien estaba entrando. Para entonces, toda la familia estaba reunida en la sala de estar y nadie más que yo sintió ningún terremoto. Me dijeron que me calmara y que solo era una pesadilla. Les grité que no era una pesadilla, que esto acababa de suceder. Les dije que me habían caído trozos del techo encima. Cuando me acompañaron de vuelta a la cama, vieron la habitación, la cruz en el suelo,
trozos del techo por todas partes. Ahora mi primo mayor estaba enojado conmigo, acusándome de hacerles una broma. Yo estaba llorando y no me creían, hasta que intentaron volver a colocar el armario en su lugar. Por mucho que lo intentaron, no se movió. Era enorme y pesado y se dieron cuenta de que ninguna persona de 34 kilos podría haberlo movido tan lejos de la pared. Juntos no pudieron moverlo de regreso. Así que esa fue la última noche que alguien durmió en esa habitación. Mi tía hizo que el sacerdote viniera unos días después. No recuerdo mucho después, excepto que a nadie se le permitió volver a dormir en esa habitación. Esta es una historia que juré no volvería a contar porque aún atormenta a mi familia. Ocurrió cuando tenía 9 años y ahora tengo 16. Mi tía, Silvia, quería vivir sola con sus hijos. Siempre había vivido con mis abuelos. Se mudó al sur de la ciudad, a una casa enorme. Esa casa siempre me daba escalofríos cuando la visitaba. Llevaba allí unas 2 semanas cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, juguetes y otras cosas desaparecían y luego aparecían misteriosamente en lugares diferentes. Después, comenzaron a arrojar objetos de la planta alta a la baja. Siendo tan joven, honestamente pensé que mis primos mayores me estaban gastando una broma. Pero cada vez que subía a ver, no estaban allí. Empecé a ir a la casa cada vez más porque mi tía siempre me cuidaba cuando mis padres salían. Recuerdo esta noche en particular porque fue la noche en que mi tía supo que algo andaba mal en la casa. Mis primas y yo estábamos arriba escuchando música y bailando cuando una de ellas me pidió que bajara el teléfono inalámbrico. Pero tan pronto como llegué al pie de la escalera, mi tía vino corriendo con un bate de béisbol y me jaló de regreso. Luego tomó el teléfono y llamó a su hijo mayor, Daniel. Daniel vino y revisó la casa, pero nunca me dijeron qué había pasado hasta que fui mayor. Mi tía dijo que alguien la estaba mirando por la ventana. Cuanto más tiempo vivía allí, peor se ponía la situación. Pero se quedó porque no podía permitirse mudarse. Lo que sea que estuviera en su casa se quedaba en un piso a la vez. Tenía que haber más de uno. A veces estaba en el piso de arriba, a veces en el principal y otras en el sótano. Todos nos quedábamos en la misma habitación porque teníamos demasiado miedo para dormir separados. Eso fue hasta que alguien más se mudó a la casa con nosotros. Kevin. Kevin y su hija pequeña se mudaron a la habitación que está justo afuera de la puerta del ático, en el piso superior. La peor habitación para dormir. Intentamos advertirle. Una noche, ocurrieron cosas realmente aterradoras, con gritos agudos y cosas que nos arrojaban. Kevin corrió escaleras abajo sin pensarlo, mientras su bebé dormía sola en esa habitación. Todo quedó en silencio, hasta que escuchamos llantos y gritos agudos provenientes de la habitación de arriba. Kevin subió corriendo con mi tía y mi papá. La puerta simplemente no se abría. Kevin se mudó al día siguiente con su hija. Finalmente, las cosas se calmaron hasta la noche de la boda de mis padres. Mi tía iba a cuidarme y yo quería darme un baño, así que me dijo que no cerrara la puerta con llave por si alguien necesitaba el baño o algo. Lo único que recuerdo es abrir el agua y meterme en la tina. Luego me desperté en la tina llena y alguien golpeaba la puerta. Agarré mi toalla y abrí la puerta para ver a un paramédico, un policía y a mi tía llorando. Me gritó por haber cerrado la puerta con llave, pero la cosa es que no la cerré. Mi tía finalmente decidió intentar irse, pero necesitaba volver a buscar mantas y ropa. Era de noche y salió por la puerta trasera. Tuvo una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando. Al acercarse a la puerta lateral, se detuvo y miró a través de las grietas entre los paneles. Vio a alguien saliendo por la ventana del sótano y de pie, mirándola. Salió corriendo y les gritó a mi abuela y a la persona en la camioneta que encendieran el coche. Después de eso, hicimos arreglos para que un sacerdote viniera a nuestra casa. El padre Jaime era muy escéptico al principio, pero vino de todos modos porque vio el miedo en nuestros ojos.
Colocó velas en cada habitación y nos dijo que sentía algo maligno. Para mi desgracia, me tocó quedarme en la maldita habitación de arriba, al final del pasillo, con mis dos primos Daniel y Cassandra. Bueno, a Daniel se le ocurrió la brillante idea de decir, si hay alguien aquí, que patee la cama donde está sentada Cassandra. Ni un minuto después, la cama salió volando por la habitación. El padre Jaime le dijo a mi tía que abandonara la casa inmediatamente. La casa fue demolida un año después. Ocurrieron cosas realmente horribles en esa casa que no puedo explicar. Solo sé que no era normal. En fin, esa es mi historia. Espero que ayude a alguien de alguna manera. Esta historia me va a hacer sonar loca, pero aquí va. Antes de este incidente, jamás había usado una ouija en mi vida. De niña, tenía una tía que se metía con ouija y lo paranormal, y mi madre siempre me aconsejó que nunca tocara una. Un día, mi pareja decidió que sería divertido comprar una ouija y usarla con unos amigos. No diría que éramos totalmente escépticos, pero no creo que ninguno esperara que pasara algo realmente extraño. Buscamos en internet cómo usar una de forma segura y planeamos qué tipo de preguntas haríamos. Así que fuimos a una juguetería y compramos una OIJ de Hasbro. No queríamos usarla en casa, así que reunimos a un par de amigos y conduje a un parque estatal a unos pueblos de distancia. Empezamos a subir por el sendero y encontramos un buen lugar para colocar la tabla. Comenzamos con el proceso de preguntar si había algún espíritu que quisiera comunicarse, ya saben, todo lo normal. La plancheta se movía con facilidad. Es una sensación extraña y poderosa cuando se desliza por el tablero. La plancheta que venía con la ouija era un trozo grueso de plástico, y había bastante fricción al intentar moverla intencionalmente sobre el tablero. Todos estábamos asombrados de que la maldita cosa funcionara. Preguntamos si era un espíritu bueno. Por supuesto, la plancheta se movió hacia el no. Luego preguntamos si quería hacernos daño. La plancheta se movió hacia el no. Volvimos a preguntar si quería hacernos daño. La plancheta se movió al sí. Mi pareja le preguntó cómo lo haría. La tabla empezó a deletrear M-O-T-O-R, motor. Vimos a un grupo de excursionistas que venían en nuestra dirección y guardamos la tabla descuidadamente sin despedirnos adecuadamente. Bajamos a otra zona aislada y decidimos intentarlo de nuevo. Esta vez contactamos con un espíritu que decía ser un niño de 6 años que murió en el siglo XIX. Al principio parecía agradable, hasta que le dijo a nuestro amigo que quería que muriera para tener a alguien con quien jugar. Decidimos hacerle a la tabla preguntas que solo nosotros sabríamos las respuestas. Cada persona que hacía la pregunta quitaba las manos de la plancheta para estar seguros. La tabla acertó todas las malditas preguntas y ahí fue cuando empecé a sentirme un poco incómoda. Honestamente, no podía creerlo. La tabla entonces procedió a deletrear mi nombre. Estaba confundida sobre lo que significaba. Poco después empezó a llover, así que le dijimos a la tabla que teníamos que irnos y le preguntamos si nos ayudaría a llevar la plancheta al adiós. Accedió. Empezamos a caminar de regreso a mi coche cuando vi a una mujer sentada en una camioneta junto a la mía, simplemente observándonos. Su mirada nunca se apartó y me molestó un poco. Todos subimos a mi coche y fui a arrancarlo, pero el motor no giraba. Era como si la batería estuviera muerta, pero los accesorios aún funcionaban. No tenía el coche desde hacía mucho tiempo y nunca me había dado problemas. Parecía demasiada coincidencia. Miré a la mujer, bajé la ventanilla y le pregunté si tenía cables para pasar corriente. Los sacó de detrás de ella como si los tuviera preparados. Salimos del coche y los conectamos cuando el teléfono del amigo de mi pareja sonó con un número que no reconocía. Contestó y era alguien preguntando si estábamos bien. Lo atribuyó al hecho de que un traficante de drogas tenía el número anteriormente, por lo que recibía muchas llamadas desconocidas. Raro. Empezamos a charlar con esta mujer y le agradecimos que nos dejara usar los cables.
Resultó que tenía el mismo nombre que yo, el que la tabla había deletreado antes. ¿Era quizás una advertencia? Nos dijo que trabajaba como ecografista en un hospital local. Le preguntamos qué hacía en el estacionamiento, a lo que explicó que estaba esperando a su proveedor de marihuana. La marihuana medicinal es legal en mi estado, así que estaba un poco perpleja, pero no le di importancia. Simplemente estaba agradecida de que nos estuviera ayudando. Fui a intentar arrancar el coche y seguía sin funcionar. Simplemente rodó unos metros en el estacionamiento antes de apagarse. A esas alturas ya estaba oscureciendo y empecé a asumir que tendría que llamar a una grúa. Nuestros amigos acabaron por irse y mi pareja se quedó conmigo mientras esperábamos a que llegara la grúa. Le dijimos a la mujer que podía irse, ya que seguía esperando con nosotros de forma extraña. Nos ofreció sentarnos en su coche mientras esperábamos porque volvía a llover. Le pregunté si podía abrir el maletero para que pudiera sentarme en el borde, pero me dijo que el maletero no se abría. Así que, estúpidamente, me subí a su coche con mi pareja. La extraña mujer hizo una broma sobre desactivar los seguros para niños en la parte trasera para que no pensara que estaba intentando retenernos. Eso me molestó. Empezó a decirme que tal vez debería dejar mi coche allí y se ofreció a llevarme a casa. Me negué cortésmente. Luego, me dijo que tenía una amiga cuyo esposo trabajaba para VW y que seguramente podría arreglar mi coche por un buen precio. Llamó a su amiga, y como estábamos en el coche, era lo suficientemente silencioso como para que mi pareja y yo pudiéramos oír débilmente la otra línea. Explicó el problema del coche y preguntó cuánto costaría arreglarlo. Oímos en la otra línea que la persona preguntaba si yo era chico o chica. La mujer dijo chica y el hombre en la línea simplemente dijo bien. No, salimos del coche y le dijimos que la grúa debería estar allí pronto y le agradecimos la ayuda. Le dimos la ouija y le dijimos que se la quedara porque ya no la queríamos. Todavía me pregunto qué hizo con ella. Siguió intentando que le diera mi número de teléfono y diciendo que vendría conmigo para que su amigo me arreglara el coche. Finalmente, se largó. Acabamos volviendo a casa tarde, le contamos al de la grúa cómo habíamos estado jugando con una ouija y que después conocimos a la extraña señora. Dijo que no nos habría recogido si lo hubiera sabido. Al día siguiente, mi pareja abrió el mensaje que envió mientras esperábamos la grúa. En una conversación con su madre, en el cuadro de texto estaba escrito, "Si Satanás sí". El mensaje no se envió, pero él no lo escribió, seguro. Al día siguiente, llamé al hospital para ver si esa mujer trabajaba allí como había dicho. No. Me transfirieron a 2 plantas diferentes y no había ninguna ecografista trabajando allí con mi nombre. A día de hoy, sigo sin saber cómo explicar lo que pasó esa noche, y estoy segura de que no volveré a usar una ouija nunca más. Además, el traficante al que la mujer decía estar esperando nunca apareció. Así que nunca sabré qué hacía esa noche y cuáles eran sus intenciones. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.